Y ya está en esta mesa de trabajo mi querido Víctor Ronquillo. Vic, ¿cómo estás? Bien, por Bienvenido. acá. Bien por aquí. Oye, pues Mucha muy información. interesante, ¿no? Muy interesante esta encuesta, porque te deja ver algo que a mí me gustaría llamar la marca generacional, ¿no? O sea, Sí. sin duda, esta generación estará marcada por ello. Me parece que hay un dato que es muy difícil de medir en una encuesta y que tiene que ver con el aspecto emocional, con el aspecto de tener el futuro, si no clausurado, en puntos suspensivos. Y creo que eso es determinante. Ojalá que como legado de esta pandemia, no solamente los jóvenes, sino los menos jóvenes, como es mi caso, aprendamos a reconocer valores fundamentales que tienen que ver con la convivencia, con la ética y con algo que es fundamental, mi querido Jonah, con una manera distinta de relacionarnos los unos a los otros y de relacionarnos con la naturaleza. No somos los amos del mundo, todo lo contrario. No. Además, en un país en el que a lo mejor esta generación de jóvenes que son los llamados centennials, estos jóvenes que nacieron a partir del año 2000, ya nacieron en este nuevo siglo, pues no los ha tocado vivir, pero los que somos un poco más Un poco menos jóvenes. old fashion, nos ha tocado vivir una crisis tras otra. Los que nacimos en los años 70, pues vivimos en medio de la crisis del echeverrismo y nos tocó la crisis del López Portillismo y la crisis de la Madrid y la crisis del 94 de Salinas de Salinas de Gortari y Zedillo. Y así nos la hemos pasado crisis. Para nosotros ya es absolutamente normal. Es que realmente la crisis es del sistema económico político en el que vivimos, ¿no? No voy a abundar en ello. Hay una cita que me voy a sacar de la manga y voy a poner ahí para que vean que sí estudio, ¿no? Hay una cita de un filósofo que estuvo muy de moda en los años 80 que se llamaba Emil Cioran, y él dice Por supuesto. que vivir es estar acorralado. Yo no creo, yo creo que vivir es un gran placer a pesar de la pandemia y a pesar de todo esto. Claro. Y aquí estamos jugando uno de los juegos más divertidos, que es comunicar, que es reflexionar, que es poner sobre la mesa temas importantes, temas de reflexión. Y hoy hablar ni más ni menos que de salud. Empezamos hablando de salud mental. A mí me gustaría ahora, en la mañanera de hoy, el tema es el reporte de la salud, el pulso de la salud, dice López-Gatell. Pero hay otro tipo de salud que tiene que ver con la salud social, con la salud económica, con la salud política, con una visión distinta de este país que lamentablemente ha estado gangrenado por el fenómeno de la corrupción, Jonah. Absolutamente. Oye, pero también otro tema que surgió en la mañanera fue el tema de Emilio Lozoya, que bueno, pues ha estado en los últimos días a todo lo que da. Varios columnistas hoy publican sobre eso. Incluso el propio Salvador García Soto habla de que cuando el presidente hizo referencia al padrino de Mario Puzo, pues en realidad hacía referencia a Salinas de Gortari. Sí, yo creo que lo que dice el colega hay algo de razón, y además estos nexos, ¿no? Finalmente hablamos de la operación de un Estado mafioso que se va ligando por el intercambio de intereses, ¿no? No hay que olvidar que todo esto de alguna manera empieza con Salinas de Gortari. Y justamente el primer insert que seleccionamos para compartir con el público tiene que ver con esa salud y tiene que ver con este gran tema que es el asunto Lozoya, y sin duda nos puede hacer reflexionar en torno a lo que ocurrió. López Obrador citó, señaló a una planta de etileno, etileno 21, que se encuentra en Coatzacoalcos. Vamos a hablar de ello, pero vamos a escuchar primero lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Esa información que pueda proporcionar va a ayudar mucho en el propósito de limpiar de corrupción a México, de purificar la vida pública. Y no es solo lo de la reforma energética, está lo del asunto de Odebrecht, de los contratos que se entregaron a Odebrecht y los sobornos que entregó Odebrecht. Bueno, tras de esto hay una historia muy negra, una historia que tiene que ver con Odebrecht. Yo quisiera poner en contexto lo siguiente. Imaginen ustedes, quienes nos están mirando por la tele, una empresa
con un enorme poderío económico, como ocurría con Odebrecht, una empresa brasileña constructora, pero con una filial de petroquímica que es precisamente Braskem. Imaginen ustedes a esta empresa que tenía en su área de trabajo un espacio para corromper. Invertía dólares para que se revirtieran en enormes ganancias. Dólares los invertía en la corrupción de políticos y de funcionarios públicos, Jonathan, ¿no? Exactamente, que es básicamente era el esquema, ¿no? Era el esquema y bueno, ¿cómo operó en México y qué es lo que podemos encontrar? Precisamente uno de los grandes negocios de Braskem, filial petroquímica de Odebrecht, es esta planta de etileno siglo XXI. Estamos hablando de la mayor planta de petroquímica en Latinoamérica. Wow. Esto es muy importante porque al final de cuentas, se ha hablado mucho de cómo el negocio del petróleo, pues la extracción del crudo, su venta es una parte mínima, que lo importante está en el proceso de la petroquímica. Pues resulta que esta planta, la más grande de Latinoamérica, de la que hablaba esta mañana López Obrador, es la gran cereza del pastel. Y obviamente todo hace indicar que hubo un compromiso establecido por Lozoya, establecido por quienes ya asumían en esos momentos pues, la gestión del gobierno mexicano de entonces, por este grupo de Peña Nieto, para otorgar este contrato millonario a este consorcio que es Braskem y DESA. 75% de acciones de esta filial de Odebrecht y DESA, que es el 25% mexicana. Y algo muy importante, para procesar etileno y convertirlo en productos petroquímicos. Pero es terrible. Digamos, es difícil, ¿no? Porque es todo un esquema financiero, pero Pemex perdía alrededor de 20 a 30%. De eso hablamos cuando hablamos de la reforma energética y del intento de, privatizar a Pemex y ponerlo en una crisis que lo iba a llevar a la quiebra. Pero bueno, esto es parte de lo que se discutió esta mañana. Y esta empresa, a diferencia de agronitrogenados, por ejemplo, esta sí operaba, sí funcionaba. Esta sigue funcionando. Sigue funcionando. Claro que sigue funcionando. Es la empresa, una de las empresas, quizá la mayor, en cuanto a petroquímica. La inversión fue de $5,000 millones. O sea, estamos hablando de un monstruo. Y hoy también en la mañana el presidente habla sobre la posibilidad de recuperar, dijo el presidente, de recuperar lo que se perdió, o digamos el dinero perdido por Odebrecht. Aquí la pregunta es, ¿en verdad se puede recuperar ese dinero cuando estamos hablando de que mucho de ese dinero se fue para campañas, se fue a los bolsillos de no sé quién, o incluso está fuera del país ese dinero? Pero apostemos a lo imposible y ahí están las casas de Lozoya y las casas de quién sabe más, sus casas playeras todas lujosas. Pero ahora sí, vamos a algo que me parece determinante en términos de la salud. Mira, hemos platicado, hemos discutido mucho, Jonah, a cuadro y fuera de cuadro. Sobre todo fuera de cuadro. Sobre todo fuera de cuadro, pero yo creo que se tomó una decisión ética con la que se intentó salvar vidas. Yo quisiera compartir con ustedes esto que en la mañana el maestro Alcocer y el doctor López-Gatell pusieron sobre la mesa en torno a la estrategia seguida por el gobierno mexicano ante la terrible crisis de la pandemia del coronavirus. Nuestra experiencia programada, progresiva y con metas calculadas nos han permitido salvar muchas vidas y no llegar a tomar decisiones de a quién sí y a quién no. Hoy tenemos un crecimiento promedio, que lo veremos adelante, diario del 1.2% en el número de casos nuevos. La epidemia sigue en nuestro país, pero contamos con el 54% de camas de hospitalización general disponibles. Enfatizamos una y otra vez estas dos medidas de evitar la saturación hospitalaria, porque se sabe, y ha ocurrido tristemente en otros países, sobre todo los que estuvieron afectados por la epidemia al inicio, que hay una parte evitable de la mortalidad. Y esta depende de que exista la posibilidad de atender a las personas con oxigenación,
con oxigenación invasiva, con hidratación, con muchos otros procedimientos, y entonces se reduce la mortalidad respecto a lo que hubiera ocurrido. Esa es la mecánica del manejo de la epidemia. Bueno, es una tragedia, 40,000 personas muertas. Esto es una realidad brutal, terrible. Pero esto ocurre por lo que es una epidemia emergente. Insisto mucho, por esta relación terrible, abusiva, de ejercicio del poder por parte del ser humano como una especie, entre comillas, predominante ante la realidad y la naturaleza. Yo quisiera anotar lo siguiente. Sí. Efectivamente, la estrategia del Estado mexicano siguió dos rutas que están perfectamente documentadas. La mitigación comunitaria, que se estableció y que sigue siendo uno de los elementos centrales, y lo otro, que es otro de los elementos fundamentales, fue la reconversión hospitalaria, la contratación de médicos y de alguna manera el revertir el estado de ruina en que se encontraba el sistema de salud en México. Claro que hay puntos de vista confrontados. Hay Jonah. muchísimos, pero porque yo sigo preguntándome, la estrategia quizá al principio fue la correcta. Por supuesto que la reconversión hospitalaria es un logro impresionante, importante. Creo que no hay que regatear nada ahí. Pero la pregunta es, ¿no tuvieron que haber modificado la estrategia a la mitad del camino al ver que se estaban superando los pronósticos a todo lo que ellos habían proyectado? Es decir, cuando en un momento dijeron, vamos a tener alrededor de 6-10,000 muertos, al principio el subsecretario, cuando empezó a quedar sobrepasada esa cifra y empezó la realidad a avasallar a la estrategia del gobierno, no hubiera sido necesario decir, y hasta incluso hubiéramos aplaudido todos, decir, bueno, vamos a detenernos, hay que cambiar la dirección y hagamos este tipo de cosas, ¿no? No sé qué tanto hubiera sido. Hay 200,000 vidas alrededor que se han salvado. Eso me parece muy importante. Y lo otro, yo sí quiero señalar que ha existido una estrategia vil, esa es la palabra vil, de utilizar políticamente la pandemia. Y obviamente a ningún país en el mundo le ha ido bien con esta tragedia, mi querido Jonah. No, la pandemia, por supuesto que tanto de un lado como del otro la han estado utilizando para golpeteo político. No sé si por parte del gobierno de López Obrador, porque ahí sí lo que podríamos considerar golpeteo político ha sido la información. Todos los días fluye la información. Puedes estar o no estar de acuerdo con esa estrategia, pero es una estrategia puntual y una estrategia que nos ha permitido generar discusiones y reflexiones como esta, Jonah. Por supuesto, pero está por ejemplo el tema de que los gobernadores dicen, yo doy mis cifras y el subsecretario da lo que se le da la gana o da las suyas, las matiza, las guarda, las administra. No, yo creo que esto también digamos es que falso. Hay un poco ahí, ¿no? No, yo creo que esto que mencionas, perdona que lo diga porque entre colegas es difícil, pero esto es inexacto. Yo no lo digo, lo dicen los gobernadores. Lo dicen los gobernadores sin ningún elemento numérico y sin ningún estudio que lo respalde. Hay un hecho determinante. En este momento hay 1.2% menos de contagios y el 35% de la afectación de este país por efecto del coronavirus ha disminuido y obviamente tiene que ver mucho con lo que ocurre en esta región del Valle de México, donde precisamente la estrategia afortunadísima, ha sido lograda del gobierno de Claudia Sheinbaum, es importante mencionarla porque al final se logró esa mitigación comunitaria con muchos elementos, pero se logró también gracias a que ya existía la reconversión hospitalaria, ¿no? Ojalá y que pronto esta estrategia se multiplicara en otros estados. Por supuesto. En tanto, tenemos 40,000 muertos. Sí. Más los que se acumulen en los próximos meses. Por ahí la Universidad de Washington dice que por ahí del mes de agosto estaremos cerca de los 70 Una tragedia, pero tenemos 68,000 personas en África y tenemos una realidad brutal. En África las cosas están terribles, pero bueno, ya es tema de otra reflexión, lo que pasa con los países en pobreza, ¿no? Mi que querido enfrentan Vic, esta realidad. Bueno, perdón, yo muchísimas siempre gracias. me paso aquí de tiempo, pero bueno, gracias. Muchísimas gracias.